Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Solo Béisbol y Dominó. Hoy vamos a trabajar con un video donde hay tres escenarios importantes cuyas jugadas son determinantes para conseguir la victoria en la mano, y siempre que las hagas con mucha frecuencia obtendrás victoria en la mano y elevarás tu nivel de juego en el dominó. Vamos al intro y ya volvemos con los ejercicios. En el primer escenario, el jugador A tiene esta levantada. Ya saben cómo hemos analizado cada una de las manos. Aquí hay una salida natural con doble de 2. Lo hace sin pensar. Este jugador B, 2 y 6 pensando corto. Nuestro compañero C, 6 blancos sin pensar. Y nuestro compañero, y el adversario D, 1 blanco, blanco 1 sin pensar. Y aquí viene la primera jugada que es necesario que un jugador que quiera elevar su nivel debe hacerlo. Una jugada sencilla donde hemos determinado en nuestra primera vuelta de la mano que el jugador B es muy probable que tenga otro 2. Nuestro compañero C, por su jugada rápida, pegándole al 6 con 6 blanco, nos indica que no lleva más 6. Y este señor, el jugador D, ha indicado por su pegada rápida a los blancos que no tiene más de esa serie. Entonces, el error que comete la mayoría de los jugadores, vamos a decir medio básico, de nivel medio básico, es no pegarle a su salida, respetándola, y porque es la mayor fuerza que posee, con esos 2 doces más. Entonces prefiere pegarle a la serie jugada por el adversario D y golpearla con 1-6, pero es un grave error, porque está generando un número, una serie que ya ha sido castigada por nuestro compañero de manera rápida, sin pensar. Es muy distinto que aquí hubiese pensado intermedio al pegarle al 6 con 6 blanco, pero no lo hizo así. Jugó sin pensar, indicándonos que no tiene más 6. Entonces es un error entregar esa serie, quedando nosotros en minoría y los 3 6 restantes en la tenencia de los adversarios. Entonces esto no se debe realizar en esta circunstancia. Compensada corta con jugada sin pensar de 6 blancos por parte de nuestro compañero. Aquí lo más recomendable es golpear nuestra salida. ¿Y con qué? Con la repetición a blanco de el ofrecido por nuestro compañero. Una pensada corta con repetición a los blancos con 2 y blanco. Entonces, no dar serie ajena cuando ya nuestro compañero, conclusión, nuestro compañero ha dicho que no tiene más, y por el contrario, castigar nuestra salida repitiendo el 0 ofrecido por nuestro compañero C. Vamos al segundo escenario. Vamos a hacer un planteamiento de un cuadre que aparentemente luce evidente, pero es la esencia de este ejercicio. Es tener cuidado con esos cuadres, ¿no? Sucede al final de la mano y es muy frecuente, aparece con mucha frecuencia en las diferentes manos que jugamos en el dominó. Entonces sale este señor con doble 4,
pensando intermedio. El jugador B pasa. Nosotros pensando intermedio ofrecemos 4-5. Este señor de acá pensando corto, 4 blanco. El jugador salidor 5-3 pensando intermedio. Este señor doble 3 pensando también de manera intermedia. Nosotros vamos a jugar aquí 3-4 intermedio, repitiendo la salida de nuestro compañero. Este jugador 4-2 sin pensar, otro 2 sin pensar. Nuestro compañero doble 2 pensando corto, doble 2 pensando corto. Este señor blanco 1 pensando intermedio, una jugada discutible, le permite la entrada de 1-4. Quiero decir que esta pareja BD jugó una mano, reconozco, horrible, pero no es la esencia de este ejercicio. Es ver que partiendo de la oportunidad que ha dado esta pareja, no dieron una, dieron muchas oportunidades, jugaron, repito, horrible esta mano, pero dieron la oportunidad para una buena toma de decisión de este jugador C. El que, como haya jugado BD, no es menester del análisis de este video, pero reconozco que jugó de manera horrible. Por ejemplo, este blanco 1 permitiendo aquí la entrada del 4. Este señor 2-1 pensando corto. Nuestro compañero 1-5 sin pensar. Este señor, otro error, pensando corto, doble 5. Nosotros sin más, 5-2. Vamos a arreglar un poquito aquí para que haya espacio visión. Otro 5-2. Este señor acá 2 y blanco sin pensar. Nuestro compañero se va de la fija con 4-6. Este es jugador B a 2 blanco sin pensar. Nosotros pasamos. El jugador D se acuesta con doble blanco sin pensar. Nuestro compañero salidor pasa. Este jugador, otro error grave, blanco 5, pensando corto. Nosotros pasamos y su compañero D también pasa. Nuestro compañero sin pensar 5-6, y este caballero se va de la fija con blanco 3. Y es aquí la esencia de del video, la esencia del video. Más allá de lo horrible que jugaron ambos, pero sobre todo el jugador B, llega a esta situación. Nuestro compañero se va del fijo, no llevaba blanco y produce el 6. Y este señor se va del fijo produciendo el 3. Los jugadores medio básicos, automáticamente, yo diría 8 de cada 10, va al cuadro a 6.
Bueno, porque el compañero ha dado el 6 y este señor se ha ido de la cabeza del fijo. Pero, es la moraleja de esta parte del video, en este ejercicio, que es que recomiendo para cuando le llegue un cuadro aquí, siempre vea cuál es el despunte, qué origina el cuadro a 6. Y aquí el único 6 que falta es 6-1. 6-1. Que de alta probabilidad lo puede tener este jugador D. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de un poco de, no de identificación de ficha, yo diría aquí que de identificación de fuerza. Nuestro compañero en vueltas anteriores golpea el 1 sin pensar, no se detiene, rápidamente cuando estaba fijo por el 4, golpea el 1 dado por el jugador D. Entonces lo golpea sin pensar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no lleva 1. Acto seguido, los 3 unos restantes están en manos de la pareja contraria. Es tan sencillo como eso. Faltan 3 unos y lo tiene la pareja contraria. No me importa especificar cuál es este 1 que está aquí en B. No, eso es innecesario para este juego. Como aquí están los 1, obviamente falta un 3. Y ese no es otro que 3 y 2. Entonces, sencillito como eso. Aquí 3 y 2 en nuestro compañero y los demás jugadores los unos. Así de fácil, así de fácil. Entonces, si eso es así, fíjense que como siempre mi video es basado en el reglamento del FIC, de FIC y FEMUNDO, bueno, se cuentan todas y yo, que soy minucioso de tomarlos tanto, por supuesto que una buena lógica el cuadra 3, pero es tan seguro cuando se tiene un jugador que juega con el reloj dominocístico de manera precisa, me anoto un punto más, me tomo un punto más, en vez de votar 9 voy a votar 8, colocando fijo a nuestro compañero. ¿Okay? Este señor pasa y llega nuestro compañero, el salidor, nosotros somos C. Bueno, moraleja de este segundo escenario: cuidado con los cuadres, que al parecer son evidentes, como lo hemos visto en esta situación. Vamos al tercer escenario. Y hemos llegado al tercero y último escenario del video de hoy. Es una jugada muy común, se maneja con mucha frecuencia en las manos, en una mano de dominó se da con mucha frecuencia, pero muy pocos jugadores se dan cuenta de ella, inclusive aquellos atletas de un nivel avanzado. Veamos, sale A con doble 5 pensando en 5 o 6 segundos, nosotros 5-3, un ejemplo. Yo pude haber dado 5-4 porque el 3 queda bien, pero lo quiero poner como ejemplo, más que todo. Este señor doble 3. Este caballero, nuestro compañero, 3 y blanco. Pensando corto. Este doble 3 también fue pensando corto.
este señor le pega a su salida pensando corto. Nosotros a 2 blancos, pensando corto. El jugador C, blanco 1, sin pensar. Nuestro compañero doble 1, pensando corto. Correcto. Este señor, el salidor, 1-5, pensando corto. Y nos toca esta jugada. Generalmente, como este señor, nuestro compañero, dio el blanco, aquí le pegó a su salida con 5-6, indicando que la posibilidad alta de que nos lleve de esa serie de los blancos. Nosotros cuadramos a 0, acá con 6 blanco inmediatamente, y este señor jugó sin pensar blanco 1, indicando que nuestro compañero en sus 5 cartas posee 3 blancos. Como eso es así, la mayoría de la gente no va a golpear el blanco. La mayoría de los jugadores no golpea el blanco porque, como ya expliqué, el compañero tiene 3 blancos en su poder. Pero en este caso particular, que se presenta con mucha frecuencia, repito, por supuesto con otras series involucradas, pero es una jugada la misma, muy parecida, se van a ir pegándole al 5, con 5-4 y manteniendo el blanco abierto, que lo posee ciertamente. Lo más seguro es que tanto nosotros B como nuestro compañero D tengamos el resto de los blancos. Pero, cuando usted da este 5-4, puede aparecer probablemente un 6 o un 1. Son fichas contrarias, aunque aquí pensó por el 1, ciertamente, pero puede aparecer el 6 y de repente está en fallo, o otra carta que haga daño, por ejemplo 4-3. Ninguna de esas fichas calza con los blancos para el futuro cuadre de nuestro compañero D a blanco. Y obviamente, aunque la tenga, jugaría por allí, todavía el juego estaría vivo, pudiera jugar todavía el salidor, o si no lo tiene el comodín de doble blanco, pero lo desgasta. Aquí la mejor jugada es, y voy a explicar por qué, golpear nuestro blanco y entregarle el control total de esa serie de los ceros a nuestro compañero D. ¿Por qué? Primero, porque nosotros tenemos un juego horrible, todavía con 2 dobles a cuesta. Segundo, que por la pensada con el 3 de nuestro compañero y la pensada del 1, nuestro compañero tiene un 3 más y un 1 más, es decir, tiene 2 fichas mixtas. Vamos a suponer que sean estas. Y las otras 3 son los blancos. Es decir, que el único doble que tiene nuestro compañero es doble blanco, el de su serie fuerte. Doble 4 por pensada 1 no lo tiene. Puede correr una alta probabilidad de que lo tenga el salidor por esta pensada dudosa con doble 5. Eso por un lado. Y lo otro es que al golpear yo el blanco con blanco 4, garantizo la entrada de los blancos por mi compañero en su siguiente jugada. No hay forma de que este jugador se evite la entrada inmediata de los blancos y el dominio de esa serie por nuestro compañero D. Porque, ¿qué 5 falta? 5 blancos
que lo tiene nuestro compañero, y si él tuviera 5-2, nada hace con golpear el 5, porque ofrecería el 2 y entraría nuestro compañero con el blanco. O si no lleva 5, tendría que jugar por la serie de los 4 y le deja el 5 libre a nuestro compañero para que entre con 5 blancos. Fíjense entonces que es una jugada muy buena. Yo le golpe a nuestra serie fuerte en vez de golpear la serie del salidor. En esta circunstancia, repito, es a mi juicio la jugada correcta. Se presenta muchas veces, pero no la detallamos, no la precisamos en nuestro desempeño. Entonces este era el tercer escenario que les quería mostrar para que se mejore el nivel de juego. Bueno, mi gente, espero que con estos 3 tips mejoremos nuestro nivel de juego en el dominó. Hasta un próximo video. Chao.